estábamos hablando la vez pasada y les estaba sugiriendo de que por favor todo esto se traslade o lo trasladen a la práctica, porque si no, no vamos a aprender nada. ¿Ah? No vamos a aprender nada. Y pongan atención en lo que es cómo se determinan los precios y cómo se determinan los salarios. Dos aspectos sumamente importantes, ¿ya? Eso nos va a llevar a lo que Blanchard considera y el resto de los macroeconomistas neo-keynesianos, porque Blanchard está apuntado desde dentro de esa corriente. Disculpen, señores, nos va a llevar a la tasa natural de desempleo. Ya cuando lleguemos a ese momento les voy a decir qué significa la tasa natural de desempleo. Pero estos dos pilares básicos del mercado laboral. Cómo se determinan los salarios y cómo se determinan los precios. Nos va a llevar al equilibrio dentro del mercado laboral y a un equilibrio donde vamos a incorporar una nueva variable, la tasa natural de desempleo. Y le vamos a dar una extensión, la producción de pleno empleo y la tasa de desempleo natural, ¿ya? Entonces tengan en cuenta esas cositas, señores, esas variables ya vayan incorporándola en vuestro quehacer diario. Entonces, de allí habíamos visto que, ojo, que todo esto dice que es en el mediano plazo. O sea, hasta acá habíamos estado hablando de la política fiscal y la política monetaria en el mediano plazo, perdón, en el corto plazo, de que todos los pasos de política económica se ajustan al corto plazo, de 0 a 2 años es el corto plazo. Cualquier implementación de política económica, sea fiscal o monetaria, la vamos a ver en el corto plazo. Los impactos la vamos a ver dentro de ese tiempo. Ya les he manifestado que en el mercado de bienes, donde se aplica la política fiscal, ¿no es cierto?, se ve en el corto plazo. A partir de los trimestres podemos evaluar el impacto del incremento de la inversión pública y vamos a ver el final, que es el equilibrio de la economía en el corto plazo, ¿no? Cuyos impactos, repito, no son inmediatos, ¿no? Son retardados y que se genera a través del multiplicador donde está la propensión marginal a consumir. En el caso de la política monetaria es inmediato, ¿no? Hemos visto. ¿Por qué? Porque las acciones de aumentar o de disminuir la cantidad de dinero se dan en un solo momento, en un solo tiempo, en un tiempo bien chiquito, ¿no? Y de allí es donde se va a ajustar la economía a los objetivos que se ha fijado el Banco Central de Reserva respecto a la tasa de interés de referencia. Ahora vamos a entrar al mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque se acuerdan, habíamos estado manifestando y habíamos dicho que la curva de la oferta agregada era esa curva que partía del punto de origen del primer cuadrante del plano cartesiano. Y habíamos dicho, supongamos que esa sea la curva de la oferta agregada. Y un supuesto que no tiene ningún asidero real. Simplemente lo habíamos puesto para que nos ayude a ver cómo se podían ajustar los equilibrios a propósito de esas medidas de corto plazo. Pero ahora necesitamos trabajar el mediano plazo. Y dentro del mediano plazo lo que nos vamos a preguntar es, ¿qué cosa hace que la oferta varíe? ¿Qué cosa hace que la oferta se incremente o se reduzca? Porque imagínense, pues, la oferta no es de que van a aumentar simplemente la producción de papa. No. Sino simplemente estamos hablando de las fábricas, estamos hablando de las empresas, donde tienen que existir determinados reajustes dentro del manejo de los costos fijos y costos variables para poder pasar a un nuevo escenario, ¿no? Vamos a pasar de producir un tope a otro tope. Vamos a pasar de producir 10,000 cajas de gaseosa a 100,000 cajas de gaseosa. Lógico que dentro de ello vamos a cambiar todo lo que está a nuestro alcance. Pero por el momento, dice,
vamos a dejar todos esos cambios de la tecnología y de algunas innovaciones orientadas a incrementar las productividades, vamos a dejarlo en statu quo. Y nos vamos a fijar solamente en el trabajo. Repito, dentro de la teoría económica, dentro de la parte macro, se le llama el mercado de trabajo. No se le denomina el mercado de la fuerza de trabajo. Y a la vez pasada les había adelantado esta diferencia. En la macroeconomía se considera que el empresario, que el capitalista está comprando al trabajador y para hacerlo trabajar 8 horas, no importando si va a producir 50, 100 o 150 pizzas. Simplemente a él le va a pagar su salario por las 8 horas de trabajo. En la economía política, ¿no? Se dice de que lo que se está comprando no es al trabajador, se está comprando su fuerza de trabajo. Y toda fuerza de trabajo, desde que entra hasta que sale dentro de las 8 horas, se agota. De allí que esa discusión entre los clásicos, neoclásicos de esa época, era cuánto debía ser la canasta básica, cuánto debía ser el salario mínimo. Y habían respuestas como la de Adam Smith, que debía ser aquello que le permita la reproducción de su especie, dice, ¿no? Pero lo que se ha quedado es de que el trabajador en la empresa agota todas sus energías y lo que necesita es una canasta que le permita recomponer esas energías. Evidentemente les decía que en el tiempo nunca va a poder recuperar la totalidad de sus energías. Conforme pasan los años, las energías se van a ir agotando, ¿no? Va a llegar un momento en el que ya no va a poder trabajar. ¿Correcto? Entonces estamos hablando del mercado de trabajo en el mediano plazo, porque supuestamente los economistas nos preguntamos, ¿qué cosa es lo que hace variar la oferta? Entonces, discutimos, dejamos de lado la tecnología o algunos mecanismos para implementar e incrementar productividades y decimos, a ver, vayamos a ver al trabajador. Y si estamos viendo al trabajador, vayamos a ver las tensiones que se dan en el mercado laboral. Que quede claro, entonces, señores, miren nomás cómo estamos partiendo. Imagínense, pues, una empresa. Entonces, estamos dejando de lado de que se compren nuevas máquinas, se introduzcan nuevas metodologías orientadas a incrementar las productividades y solamente nos vamos a fijar en el trabajador. Pero para fijarnos en el trabajador, no vamos lo miramos al trabajador y decimos, ¿y qué vamos a analizar en este amigo? Ah, no, tenemos que analizar de dónde viene esta mercancía. Viene de un mercado. Ajá, entonces vamos a ese mercado y vamos a ver las tensiones en ese mercado, en el mercado de trabajo. ¿Qué cosas son las tensiones? Vamos a ver cómo se articula la oferta y la demanda de trabajo. Y dentro de ello, vamos a ver de manera especial la determinación de los salarios y la determinación de los precios, que nos va a llevar, repito, a ver la tasa natural o a incorporar una nueva variable, que es la tasa natural de desempleo. Bien, allí está algunas cosas que hemos estado viendo a propósito de cómo se estiman los salarios dentro del mercado laboral, cómo se incrementan los salarios versus la producción. Acá, por ejemplo, hay una mayor producción, supone un aumento del índice de empleo. Vamos a ver y vamos a analizar una función de producción y cómo se da esta relación entre producción y tasa de empleo y tasa de desempleo. El aumento del empleo provoca una reducción del desempleo. La reducción del desempleo presiona sobre los salarios, la subida de los elevados salarios eleva los costes de producción y por tanto los precios. Entonces, algo que sencillamente podemos derivar de de determinados fenómenos que se da a propósito de cualquiera de estas variables, ¿no? Entonces, evidentemente, una mayor producción. Si estoy produciendo más, entonces requiero más trabajadores y esto va a elevar el índice de empleos. ¿Ah? Un aumento del empleo, dice, provoca una reducción del desempleo. La otra cara de la medalla del empleo es el desempleo. Si estamos aumentando el empleo, se está disminuyendo el desempleo y viceversa. La reducción del desempleo presiona sobre los salarios. Hay poco desempleo, entonces ya les comentaba, por ejemplo, el fenómeno que ocurrió sobre los qué ocurrió sobre el mercado de los economistas, ¿no es cierto?
Entonces, vamos a ir a ver. Ya, aquí está, ¿no es cierto? Entonces, algo de eso hemos estado hablando y habíamos visto que el aumento del empleo provoca una reducción del desempleo, la reducción del desempleo presiona sobre los salarios, lo que les estoy manifestando hace poco, y la subida de los salarios eleva los costes de producción. Evidentemente, si estoy pagando más manteniendo mis niveles de producción, estoy incrementando los costos y ese incremento de los costos lo voy a trasladar al incremento de los precios, ¿no? Entonces, les decía, por favor, poner atención en estas dos cositas, la determinación de los salarios y la determinación de los precios, repito, que nos va a llevar a la incorporación de una nueva variable al modelo que es la tasa natural de desempleo o la producción de pleno empleo. Bien, mayores precios llevan a los trabajadores a que pidan más salarios. Se les había comentado cómo se negocian a los salarios entre los sindicatos, cómo es el flujo entre las diferentes variables que afectan al mercado laboral, entre los adecuadamente empleados, el desempleo y los inactivos, cómo los inactivos, cuando se considera a parte de la PEAC que no tiene trabajo y que ha pasado al espacio de los inactivos, y cómo de los inactivos puede haber un flujo tanto del empleo, por ejemplo, alguien puede estar trabajando, a los 40 o 45, 50 años lo despiden, ya se va, ya no vaya a buscar empleo, sino de frente va a pasar a ser inactivo, ¿no? Son fenómenos que se dan en el mercado laboral. Habíamos hablado algo sobre también las expresiones estadísticas de nuestra economía. Bien. Y ahora hay que estar haciendo pronósticos, ¿no? ¿Cómo será? 12 millones de trabajadores informales, ¿cómo va a afectar a la caída de la producción? De allí es importante, a mí a veces me causa estupor y lo único que tengo que hacer es reírme cuando determinados amigos dogmáticos hablan y dicen, caramba, ya se está poniendo dinero para las empresas y vamos a recuperar la economía, o la señora de la CONFIEF dice que la economía que hemos vivido ha sido la mejor, evidentemente, para ellos ha sido la mejor porque ellos han ganado bien, ¿no es cierto? Y hay chicos también ahí que defienden a la CONFIEF. Increíble, increíble. No nos ubicamos, sino que no vamos más allá del análisis formal. Entonces vemos si nos gusta pues que nos digan, mira, están afectando, van a incrementar el gasto o la inversión o los préstamos con Reactiva Perú por el lado de la oferta, y esto evidentemente que va a hacer que se produzca más y se cree más empleo, pero jamás hacemos este esfuerzo. A ver, vayamos a la economía si será así. A ver, miremos a quienes han prestado por lo menos esos 152 millones que ha ido a manos del dueño de Interbank. Es decir, a ver, si le han dado 152 millones, ¿para qué? 10 millones para sus colegios Innova, y los colegios Innova están funcionando. A ver, 10 millones para sus hoteles Casandina. Los hoteles Casandina están funcionando, han recuperado ya el empleo. Nada. ¿Mm? Para sus farmacias, 10 millones. Y los niveles de utilidad que tienen esas empresas, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de haberle dado tanto dinero a un sector que no está contribuyendo de manera directa a la suma del Producto Bruto Interno? Pero no nos gusta pues hacer ese esfuerzo, porque ese esfuerzo obliga a que tengamos que leer, ¿no? Y estudiar no nos gusta, pues no nos gusta, ¿no? Entonces, lo segundo es, ¿cómo se determinan los salarios? A ver, si no hay alguna interrogante o alguna pregunta hasta aquí. A ver, colegas, ¿no hay preguntas? De repente se están durmiendo, voy a preguntar yo. A ver, Juana La Flor Aucacaille. Juana, Juana La Flor. Profesor, A ver, ¿alguna pregunta has entendido? A ver, ¿qué hemos dicho sobre el mercado laboral? A ver, ¿qué cosa dice hay que cuidar para hacer el análisis?
en realidad lo que más estaba entendiendo la parte de que si realmente lo que todo se está invirtiendo, si realmente va a beneficiar a la población y si realmente también va a dar trabajo. Y bueno, hasta ahorita donde yo estoy viviendo, analizando la realidad donde estoy, por la situación que está viviendo, o sea, los municipios están haciendo ya el tema de Ya, los proyectos está bien, de amor, lo que no van me a dar lleves los todavía proyectos. allí. Pero ¿cuáles hay que dice, a qué cosa vamos a poner atención para estudiar el mercado de trabajo? Mm, ay, Dios mío, justo esa parte. Ahí, El tema de... he repetido 2, 3 veces. Es que no están poniendo atención, pues lo dejan encendido el celular. A ver, John Anthony Choque. John Anthony. ¿Qué hemos dicho, John Anthony? ¿Cuáles son esos dos pilares básicos? Ay, Dios. Se ha quedado mudo el chico. Todavía estamos en la cama. Carlos Chacón. Giancarlo, Profesor, dígame. ¿cuáles son esos dos pilares básicos que hay que considerar y tomar en cuenta para el estudio del mercado de trabajo? Estamos hablando de los salarios y los precios. ¿Cómo se determinan los salarios y cómo se determinan los precios? Es tan difícil. Entonces, ya les Lo, estoy diciendo, pues, trasladémonos imaginariamente a ese mercado de trabajo. Ya, alguien ha dicho que está en la calle Belén, que está en la calle tal, está en la calle Cusco, ya nos trasladamos allí. Nos vamos a preguntar cómo se fijan los salarios de estas personitas y cómo se fijan sus precios que cobran por sus servicios. Aunque sea así, lo vamos a reducir a eso. Pero hagan pues ese esfuerzo. A ver, a ver. Erika Cami. Erika, Profesor, buenos días. ¿cómo Presente. está? ¿Qué hemos dicho? Que el mercado de trabajo va a estar determinado por los Vamos a salarios tener que y ver dos cosas. Ya, vamos a tener que ver dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? ¿Cómo se determinan? mediante los salarios ¿Ya? Y, y ¿cómo se llama? ¿Salarios y qué? Y los precios. y los precios, pues. Sí, Porque están los precios. relacionados, porque los que crean valor, ya lo voy a decir en ese aspecto, es el trabajo. ¿Cuánto le estamos pagando al factor trabajo? Eso va a determinar el precio de los productos. Entonces voy a tener que ver esa relación, cómo se determinan los salarios y cómo se Pues, determinan los precios. Ahí yo sé, Matachero, Sánchez, pues que no sé, decimos que hay que cuidar la calidad educativa, pero a ver, Giuseppe Rado, Giuseppe, a ver, dime, ¿qué hemos dicho? Para determinar la estación de trabajos tienen que determinar o ver cómo se determinan los salarios y los precios. ¿Y qué variable vamos a incorporar al análisis? Hay una variable que se va a meter allí. ¿Cuál había sido esa variable? Di María, No sé, profe. la tasa natural de desempleo. Chaychata chumana yachanki. ¿Ah? Ay. Por eso es de que cuando hablamos, eso es difícil. Mejor me aprendo competitividad, libertad de empresa, libertad económica, eficiencia, eficacia. Eso no necesita estudiar. Pero voy a dar pena a los alegres, Juan. A ver, Waldir Abel Carrasco. sí, profesor. A ver, ¿qué hemos dicho? ¿Cuáles son? ¿Qué cosa es lo que vamos a estudiar en el mercado de trabajo? ¿Y qué cosa nos va a llevar? ¿O a qué variable vamos a introducir en el modelo? Ah,
le he entendido que estaba hablando acerca de la em, ¿Determinación de qué? determinación de los salarios, profesor. Después, Tiene que ver ahí también en los precios después, y, y eso también vamos a introducir la variable de tasa de desempleo, ¿tasa de qué? la tasa de desempleo. Ya, Ruthmilda Quispe Cuyo. Ruthmilda, Profesor, mi compañera me informa que no puede, su micro está mal. ay, eso es lo más fácil, pues. La excusa más sencilla. A ver, Jeremy Brian Noah, Buenos días, profesor. ¿cómo estás, joven? ¿Qué hemos dicho, a ver, sobre el mercado laboral? A pesar que has llegado tarde, pero se supone que has estado revisando. A ver, dime. Estamos viendo la determinación de precios y salarios y para que nuestro análisis esté más completo, vamos a introducir la tasa de desempleo ahí, a nuestro modelo. No para que esté más completo, sino vamos a introducir. ¿Ah? Ya, ni modo. A ver, ya, sigamos, a ver, sigamos. Tienen que, ya les he dicho, trasládense pues, a una empresa para que no estén que se llama, no estén en problemas. En esa empresa nos vamos a preguntar, a ver, en la fábrica Coca-Cola o en la cervecería, ¿qué hace que se incremente y se supere el techo productivo de hoy día? Porque tiene pues, un techo productivo dentro de las condiciones actuales. Se producen voy a decir, 50,000 botellas de cerveza por hora. Ya. ¿Qué haríamos para que se produzca 80,000? Hay innovación tecnológica, innovación de los procesos administrativos orientados a una mayor productividad del trabajo. Ya está. Pero no podemos ver en su conjunto todo, solamente queremos ver al trabajador. Ah, ya. El trabajador que es el que crea la riqueza. ¿Ah? Entonces voy a preguntarme, ajá, el trabajador, pero me acerco a ver a ese obrero que está trabajando, produciendo cerveza dentro de cualquier parte del proceso y me voy a preguntar, pero ¿qué hago mirándole pues, a este trabajador? No, tienes que ir a su mercado laboral, tienes que ver las tensiones en el mercado laboral. Ah, ya, ¿de dónde viene este trabajador? ¿Cómo hemos comprado su trabajo? Ah, en el mercado laboral. Y en el mercado laboral, ¿qué cosa hay? Oferta y demanda. Pero no está pues, con esos nombres excursivos. Está en cómo se determinan los salarios y cómo se determinan los precios. Ah, ¿y por qué cómo se determinan los salarios y cómo se determinan los precios? Porque los salarios son parte de los importantes, determinante de los costos. Y en base a los costos hacemos los precios. Por eso tenemos que ver esas dos cosas. Ah, ya, listo. Ahora entonces nos vamos a ver, y de paso, no se ha dicho también, profe, pero todavía no hemos visto que vamos a incorporar una nueva variable, la tasa natural de desempleo o la producción de pleno empleo. Entonces, aunque sea, pues, repetiré ya esa frase, el nombre de esas variables, grábense, tasa natural de desempleo, así, y saquen de allí alguna cosita que está llenando vuestro disco duro, reseten y saquen toda la basura de allí. Ya. Entonces, vamos a ver cómo se determinan los salarios. Y dice que hay una relación funcional y una relación equiproporcional. Miren. ¿Ah? Miren. W dice que es igual a los precios esperados. Aquí está la descripción de cada una o el nombre de cada una de las variables. Y está en función de la tasa de desempleo y de otras variables o variables residuales que influyen en la fijación de los salarios. No le estamos poniendo el nombre, sino estamos hablando, son otras variables residuales. Pero ¿qué le vamos a después poner el nombrecito para entender de mejor manera? Pero yo necesito descifrar qué estoy diciendo acá. ¿Ah? ¿Qué dice acá W igual a P de E elevado a la PF de U de Z? Pues voy a partir por el primero. Acá W igual a los precios esperados. ¿Qué son los precios esperados? A ver, por favor, todos, voy a preguntar.
Entonces, W son los salarios nominales y dice que dependen de los precios esperados. ¿Qué son los precios esperados? Ya me ubico ya en la empresa. El profe nos ha dicho que hay negociaciones colectivas individuales de los salarios por años. Cuando nosotros trabajemos también nos vamos a afiliar a un sindicato y el secretario general del sindicato nos va a defender. No es que el empresario nos aumenta porque quiere nuestros salarios, sino que va a regatear, pues se va a sentar con el secretario general y van a regatear. Si nos van a aumentar, no nos van a aumentar los salarios. Pero tiene que haber un argumento. Tiene que haber un argumento. Nuestro secretario general tiene que utilizar un argumento. ¿Y cuál es ese argumento? El comportamiento de los precios. En cuanto espero que van a variar el nivel de precios en el año. ¿Y cómo pues vas a ver eso? Está pues dentro del marco macroeconómico multianual. El MEF se ha fijado objetivos inflacionarios. Allí dice que los precios van a variar entre 2.5 y 3.5%. Ya. Entonces, nuestro secretario general tiene que estar informado. Claro, tiene que estar informado. Y de repente también tiene que estar informado sobre la inflación de los meses que ha pasado antes de la negociación. De repente se ha podido equivocar, ha pasado algún problema. Dijo que iba a ser 2.5 y ha sido 5%. Ya. Pues todo eso tiene que estar informado. Evidentemente tiene que estar informado. Ok, se va a sentar y le va a decir a la patronal: señores, jefes, los precios han variado, van a variar, dicen 2.5 según el Ministerio de Economía y Finanzas. Y nosotros, que somos parte de la demanda, con lo que ustedes nos pagan, vamos a ver reducida nuestra capacidad adquisitiva en 2.5%. ¿Por qué? Porque la inflación es reducción de capacidad adquisitiva. Entonces nosotros necesitamos que se nos aumente los salarios en 2.5%, como dice el Ministerio de Economía y Finanzas. Es más, en la anterior negociación habíamos dicho también 2.5, pero la inflación fue del 5% y hemos perdido 2.5. Si le sumamos a este nuevo 2.5, entonces el incremento de nuestros salarios tiene que ser del 5%. Repito, señor jefe, para que no perdamos capacidad adquisitiva, para que sigamos comprando igual en el mercado que comprábamos el año pasado y para que usted también siga ganando igual que lo que estaba ganando antes. ¿Correcto? Entonces, hay una relación equiproporcional. ¿Qué cosa es una relación equiproporcional? Es una relación, se le llama relación equiproporcional cuando nosotros hablamos de 5 es igual a 5. Si una de las partes de la ecuación aumenta en 2, el otro también automáticamente tiene que aumentar en 2. Si disminuye en 5, el otro también automáticamente tiene que disminuir en 5, porque si no se pierde este carácter de igualdad que estamos imponiendo. Repito, 100 es igual a 100. Si uno de los lados baja en 5, entonces para mantener ese nivel de igualdad tenemos que decir 95 es igual a 95. Entonces, automáticamente en el otro lado también ha caído en 5. Si sube a 20, en 20, de 95 en 20, entonces también diremos 115 es igual a 115. Cualquiera de las partes se ha podido incrementar y el otro automáticamente tiene que incrementarse. Entonces, allí hay una relación de equiproporcionalidad. Si uno aumenta, el otro tiene que aumentar. ¿Qué nos está diciendo en términos económicos? Que si el salario es 100 y el nivel de precios aumenta en 2.5, entonces el salario tiene que aumentar en 2.5%. ¿Correcto? De allí yo les decía la vez pasada, era risible ese papelito que decía, si el empresario te dice te voy a aumentar tus salarios en 5%, dile no, porque ese es populismo, ese empresario es un empresario populista. Y lo que tú tienes que decirle es, señor empresario, lo que usted me va a aumentar va a generar inflación y eso nos va a hacer más daño. ¿Quién haya puesto? Será pues uno de esos chicos inspirados
que han escuchado competitividad, eficiencia, eficacia, libertad de empresa, libertad, libertad. Esos chicos pues, ponen esos absurdos sin ningún tipo de análisis. Y también les decía, ¿no es cierto? Que les dije, no lo van a sacar, lo cuide como oro eso. Es para mostrar, pues, el dogma. ¿Por qué? Porque eso se sentó en la cabeza de muchos otros economistas, llevados de lo que había sucedido del 85 al 90, cuando Alan García, sin fijarse en la producción, aumentaba de manera desordenada los salarios, generando los niveles de inflación que la vez pasada les he mostrado, que llegó al 6.700%. García, pues, es abogado y además estaba más preocupado por robar que por construir economía. Y evidentemente generó todo esa hecatombe económica que vivimos, con recesión acompañado con inflación. Entonces, por favor, si está aumentando la producción, ese es otro, ¿no? Si ha aumentado los niveles productivos, me sentaré pues con el jefe y le diré, oiga, señor jefe, ha aumentado también la producción, usted está ganando más y no estamos compartiendo de ese nivel de utilidades porque nosotros somos creadores de esa riqueza. Ya, ¿en cuánto se ha incrementado? En 10. Entonces, para nosotros 5 y para usted 5. Ese 5 se va a distribuir entre todos los trabajadores. Repito, ¿por qué? No porque hay algún justiciero, hay un Robin Hood que se está peleando por los pobres, no. Sino si se está incrementando la producción y si no le aumentas los salarios a los trabajadores en esa proporción, ¿cómo y quién va a demandar ese exceso productivo? ¿Y cómo va a ganar más el empresario? Sí, es una cadena, y eso lo dice Stiglitz, ustedes han leído, aunque no, creo que es en caída libre lo que dice eso, ¿ya? Entonces dice, señores empresarios, páguenle bien a sus trabajadores para que sean demandantes de calidad y hereden activos a sus hijos para que esas generaciones sean mejores demandantes que sus hijos, y eso ustedes van a ganar. Entonces, por favor, y ahora sí hay una relación funcional. Ahora sí, dice W es igual a F, voy a olvidarme ya de los precios esperados, es igual a F de U de Z. O sea, hay una relación funcional. No es equiproporcional la relación. No es que U va a aumentar y W automáticamente va a aumentar. No. Va a haber un parámetro de sensibilidad que va a medir los cambios en W a propósito de los cambios en la tasa de desempleo. Existe una tasa de sensibilidad. Va a ver cuán cercana es esa relación entre estas dos variables. Es fuerte, es íntima, entonces el impacto va a ser también de acuerdo a cómo fije esa tasa de sensibilidad o ese parámetro de sensibilidad. ¿Qué nos está diciendo? Dice que tiene una relación inversa. ¿Qué nos está diciendo? Que si la tasa de desempleo es alta, los salarios nominales son bajos. Y si la tasa de desempleo es baja, los salarios nominales son altos. No me voy a grabar, pues eso. Voy a trasladarme al mercado laboral. Y voy a ver, ahora voy a ir al Jirón Cusco, creo que me han dicho, en la calle Cusco, que está el mercado laboral. Y en Belén. Ya, voy a ver. Que ahora, después de la pandemia, cualquier cantidad de trabajadores hay. Hoy necesito un gasfitero. ¿Cuánto? 70. Otro va a venir, señor, le cobro 50. Otro va a venir, le cobro 40. Hay cualquier cantidad de gasfiteros sin chamba. Y el salario está bajando. Caramba. Pero en otras oportunidades me voy y no hay mucha gente que está ofreciendo su trabajo especializado. Entonces, pues digo, necesito un gasfitero. 100, señor. Al otro, 120, 130. Hay pocas personitas y están cobrando más. Entonces, cuando la tasa de desempleo es grande y se expresa en una cantidad de trabajadores que están ofreciendo su fuerza de trabajo, entonces los salarios van a bajar. Pero si la tasa de desempleo es baja, no hay muchos trabajadores, entonces el salario va a subir. Ahora bien, pero también dice, tiene una relación funcional con Z, que es una variable residual que influye en el resultado de la fijación de los salarios.
A ver, ¿qué variable residual podría existir en nuestra economía? En la economía norteamericana, Blanchard recoge como ejemplo el subsidio al desempleo. O sea, si sube el subsidio al desempleo, sube el salario nominal. A ver, si el subsidio al desempleo es $1,000, no voy a trabajar por menos de $1,000, tengo que trabajar por más de $1,000, porque si no, prefiero estar vagando en mi casa y recibiendo ese estipendio económico del Estado. Y sube a 1,500 ese estipendio económico. También sube mis expectativas salariales. Tendré que pedir más de 1,500 porque si no, repito, estoy en mi casa cobrándole al Estado. Pero en el caso peruano no hay, ¿no? Aunque alguna vez hubo un propósito de generar también este subsidio al desempleo. Imagínense, los 12 millones de trabajadores informales que quieren ganar un salario, también tomarían como referencia y de dónde sacaríamos presupuesto para pagar a tanta gente, ¿no? Entonces, en el caso de la economía peruana, vamos a tomar el salario mínimo legal. ¿Cuánto está? 950, creo. Ya. Entonces, lógico que no voy a tener ese costo de oportunidad y de decir, no, me voy a cobrar, porque va a haber gente que va a trabajar por debajo de ese salario. Pero vamos a suponer pues, que es institucional la economía peruana. Entonces, si me ofrecen un empleo, me dicen, señor, le vamos a pagar 900 soles. Está usted loco. El salario mínimo es 950 y usted me paga 950. Y si tengo alguna especialidad, más de 950, si no, no trabajo, señor. Entonces, se convierte en una suerte de base. El Estado dice, vamos a elevar, como estaba pidiendo Vizcarra, a 1,200. Entonces, sube también mis expectativas salariales nominales. Eso nos está diciendo. Pero repito, en la práctica pues no funciona así. ¿Por qué? Porque a veces estamos angustiados por trabajo, peor todavía cuando hay en esta época de pandemia, entonces, oye, ya te pago 700 si quieres. Bueno, no importa, o sea, con 700 soles me voy a trabajar. Ya no sirve ya de tope o de referencia el salario mínimo legal. Dice que el propio Estado, no conozco eso sí, en el sector salud dice que paga por debajo del salario mínimo legal. Entonces, si el propio Estado recurre a patear su propio establecimiento del salario mínimo, imagínense el sector privado, ¿no? Entonces, concluyendo, el salario nominal tiene una relación equiproporcional con los precios esperados y está en función de la tasa de desempleo y de otras variables residuales. Hasta allí. ¿Alguna pregunta, señores? No hay preguntas. Profesor, Adelante, Waldir. en la época de gobierno de Antauro Humala, de Ollanta Humala, su hermano, Ajá. al finalizar su periodo presidencial, cometió un error, profesor, se podría decir que cometió un error al subir el salario, profe, que era en ese entonces 850 y ahora es 950. No, era ¿Crees que eso fue un acto de populismo o estuvo bien en el ámbito de la economía? Tú me tendrías que explicar qué cosa es un acto de populismo y por qué hubiese estado mal. A ver, explícame. Porque en su candidatura habló de ese aumento, profesor. Y entonces, al finalizar ya su periodo, de una manera abrupta, podríamos decir, lo subió, profesor. Mentira. ¿Quién te ha contado ese chiste? Y está mal contado, Bueno, eso es una aclaración que yo quisiera saber, profesor, ¿no? Pero te estás inventando, pues, joven. A ver, te voy a recordar, a ver, tú ya, a ver, en la época de Mala, ¿cuántos años tenías? Bueno, eso en el colegio, profesor. Ya, pero por lo menos tienes que leer, bueno. A ver, el salario mínimo, si mal no recuerdo, estaba en 600. Y Humala se había ofertado incrementar el salario mínimo legal hasta 750. Vamos a ver más adelante ese gráfico donde le hicieron asustar y le dijeron a Humala, oye, si vas a incrementar los salarios, vas a generar una tasa
de desempleo mayor, porque los únicos que se van a beneficiar son los que tienen empleo seguro o empleo nombrado, así le dijeron. Les voy a mostrar ese gráfico, tenemos que trabajar ese gráfico. Entonces, Humala dijo, no, yo no creo en gráficos, como es Milico, dijo, a ver, voy a aumentar en 75 soles. Y aumentó en 75, en 2 partidas, a 675 primero y a 750 después. Y no pasó nada en la economía. No se incrementó la tasa de desempleo. Vamos a ver por qué. Entonces deja de utilizar ese término populista, porque es otro término que le andan acuñando, que yo no sé cómo encajaría dentro del incremento de los sueldos del salario mínimo legal el término populista. La verdad no sé. ¿Por qué? Porque más bien si tú estás aumentando los salarios, no te va a generar inflación, sino te va a generar incremento de la demanda para que los propios ofertantes se beneficien con una mayor venta y una mayor utilidad. ¿Dónde está el término populista? Por allí tengan cuidado, analicen qué cosa es populismo. ¿Dónde está el término populista aquí? ¿Dónde está el efecto populista? No hay, más bien ellos se van a beneficiar y no pasó nada en la economía. Pero eso lo vamos a ver en la próxima sesión. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profe, buenos días. Sí, Adelante, joven. profe, normalmente cuando usted menciona de que sería lo más recomendable es que cuando se aumente la productividad de los trabajadores en el sector privado es que normalmente se le tiene que aumentar sueldos y no le veo nada injusto. Pero ¿qué pasaría también cuando en el sector público los trabajadores ya también decaen su productividad? Al ser por diferentes formas de que no sigamos, no se puede controlar la productividad, no se lo puede despedir o reposiciones judiciales. ¿En ahí considera que el Estado está fallando o que las normas están fallando o qué está pasando, profe? ¿Por qué no se le puede bajar el sueldo? Los economistas estamos fallando. Los economistas. Ya les he dicho que, a ver, había un muchacho que estaba, su asesor creo que era, o el dictaminante creo que era el profesor Dávila, que le gusta hablar mucho de dogmas. Y le decía que se llama que la tesis era un estudio fenomenal. Entonces yo con una sola pregunta le dije al joven, y precisamente una de sus conclusiones era, a ver, a que se llama conclusión, que los trabajadores, que falta que los ofertantes también incrementen su competitividad en la demanda, en la demanda laboral. Suena bonito, o sea, que los ofertantes, los productores, no sean competitivos en la demanda de trabajo. Bacán. ¿Para qué? Para incrementar las productividades. Entonces al muchacho le dije, a ver, dime tú, ponte en el arco y vas a llegar a San Jerónimo. ¿Qué empresas deben mejorar esa competitividad en la demanda del trabajo? Te doy 5 minutos, le dije. A los 3 minutos le dije, ¿dónde estás? Le dije, en San Sebastián, profe. Y no hay empresas, profe. ¿Quién tiene que ver por la productividad laboral? ¿Los trabajadores? A ver, pónganse en el zapato del trabajador. Ustedes van a ir a la empresa, van a ser burócratas. Ustedes también van a ser burócratas, ¿sabes? Porque no hay trabajo, pues. No hay trabajo. El único que genera trabajo es el Estado. Y a partir de ahí se generan impactos para que pueda generarse también trabajo en el sector privado. Por eso les digo, lleven vuestras cabecitas. Si les habla al sector privado, ¿dónde hay sector privado? Ya les he dicho, banca cambia de mano y se achica y se agranda según el comportamiento del Producto Bruto Interno. Los servicios son así. El problema es para los de abajo, para los informales, para las empresitas informales, para los trabajadores informales. ¿Por qué? Porque ellos no pueden achicarse así, porque se achican y mueren de hambre. Entonces, no había empresas. No has encontrado ni una empresa. No, profe. ¿Y tu conclusión? No sirve, pues, le dije. Sirve, profe, no sirve. Sino que el discurso aguanta todo.
Entonces, ¿quién tiene que mejorar la productividad laboral en el sector del Estado? Un poco medir que no entre mucha gente, sí. Sí, pero profe, con leyes que favorecen la reposición social, y usted no me dejará mentir que esto pasa, digamos, en el sector público, en el gobierno regional, en que por reposiciones judiciales se puede quitar mucha productividad de ahí a todos. Por eso te estoy diciendo, ese es el problema de la economía que estamos construyendo. A ver, acuérdate, anota la fecha, 14 de agosto del 2020. De acá a unos 4 o 5 años vas a estar trabajando en el sector público. No va a haber trabajo en el sector privado. Y te van a despedir al año, porque vas a estar trabajando pues, con contrato. Y tú vas a ir al Poder Judicial para pedir reposición. Acuérdate, anota la fecha y me vas a llamar y me vas a decir, profe, había sido así. Sino que nosotros a veces vemos como un problema. Es un problema, lógicamente, en el Estado. Muchos de ustedes les auguro, de ustedes el 90 y tantos % va a trabajar en el sector público. Va a ser parte de la burocracia del sector público. Les van a dar un escritorio para que hagan cualquier cosa. Y cuando ganen derechos laborales y les voten, van a ir al Poder Judicial y van a pedir reposición. Van a ser parte de ese problema. Está mal, pues, es que la economía que estamos construyendo está mal porque no hemos creado empleo fuera del Estado. No hemos alentado la producción privada. No hemos alentado la presencia de medianas y grandes empresas en un número mayor que tengan que crear empleo. ¿Dónde van a ir a trabajar ustedes? Bonita es la teoría. Alguien me decía, curiosos son los liberales. Cuando no les afecta, son liberales, pero cuando los afecta ya dejan de ser liberales. Y a ustedes les va a afectar duramente este problema. Entonces, el problema no es, está mal. El problema es por qué existe el problema. ¿Por qué existe ese problema? Vayan a ver a la región. No vean a los otros profesionales. A los economistas vayan a ver. Y díganle, oye, tú eres un burócrata, caramba, estás generando un problema para el Estado. ¿Por qué no sales? Y les va a decir, ¿y dónde voy a trabajar? Tengo familia, tengo responsabilidades. Lógico que hay algunos amigos dentro de la universidad, pues, son docentes nombrados, y el Estado es burócrata, el Estado es ineficiente, y están trabajando para el Estado. ¿Y por qué no salen del Estado, del espacio del Estado, y van a trabajar con el sector privado? ¿Por qué no salen? ¿Qué cosas hacen allí? Y sector privado también en el ámbito educativo. ¿Por qué no los llama el sector privado educativo para que trabajen allí? Porque desgraciadamente el único también que paga bien es el Estado. El Estado paga bien, profe. Vayamos en el ámbito de la universidad está pagando bien. En el ámbito de la policía está pagando súper bien. Hay algunos sectores que están mal. ¿Dónde vas a ganar? A ver, en mi caso, por ejemplo, ¿dónde voy a ganar lo que me pagan? Muy buenos días a todos ustedes.